Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos muchísimas gracias a nuestro amado Dios, porque cada día, por su gracia, podemos estar dándole el culto, la gloria que solo Él merece. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Queremos estar aferrándonos al pacto eterno de Jesús el Cristo, ya consumado todo en la cruz. Gracias porque estamos dentro de tu pacto por tu gracia, el pacto de la evangelización mundial que tú mismo estás cumpliendo en nuestras vidas y a través de ellas. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tú nos guardas en el hueco de tu mano. Que recibas toda la gloria y toda la honra. Padre, que en este tiempo estés quebrantando toda obra de la oscuridad. Que en este tiempo podamos salir de toda mentira, de todo engaño, de todo pensamiento incorrecto. Que podamos salir de toda incredulidad. Que podamos experimentar tu paz, esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Que podamos disfrutar esa cumbre espiritual para levantarnos como testigos y poder proclamar que Jesús es el Cristo. Notamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que Él por su gracia nos da y por su gracia cumple. En este día la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 10. Dice la preciosa palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, tú nos la das cada día por tu gracia, y a través de ella todas las respuestas por adelantado. Que sea el mejor tiempo para aferrarnos al pacto eterno, para, a través de tu palabra, experimentar esa verdadera sanidad de todas las heridas, pensamientos incorrectos. Que sea el mejor tiempo para experimentar esa plenitud del Espíritu Santo y levantarnos como esos guardas espirituales, como esos doctores espirituales, como esos embajadores de Cristo, a través de los cuales se pueda alcanzar, se pueda sanar y se pueda transmitir el precioso Evangelio de Jesús el Cristo a las siguientes generaciones. Muchas gracias, Señor, porque siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Estamos en un tiempo muy especial. La gente está sufriendo grandemente. Muchas personas están con muchos problemas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que el verdadero problema es un problema espiritual que no se ve con nuestros ojos y que solo aparece en la preciosa palabra del Señor. Allí en el principio, en Génesis 3, vemos cómo, engañados por Satanás,
el hombre rompió ese pacto que Dios le había dado por su gracia. A través de eso vinieron consecuencias terribles. El hombre, que fue creado un ser espiritual para estar con Dios, que es espíritu, desde ese momento quedó separado de Dios. Y es terrible, ¿verdad? Porque fuimos creados para estar con Dios. Un bebé tan precioso necesita estar con su mamá, ¿verdad? Es feliz cuando está en sus brazos, recibe el amor, el cariño, el alimento. Ahí se siente seguro. Pero si ese bebé tan precioso lo tomamos y lo llevamos en medio de la calle y lo dejamos solo, es terrible, ¿verdad? Ese niño, ¿qué va a hacer? Tan pequeñito, tan indefenso, tan ignorante. Es un sufrimiento, ¿verdad? Tendrá hambre. ¿Y qué hará? Pues empezará a chuparse el dedo pensando que eso le va a alimentar, ¿verdad? Otros más vivos, viendo que no se alimenta con el dedo de la mano, pues se pondrán el dedo del pie, ¿no? Pero tampoco funciona. Porque el bebé necesita estar con su madre, estar en su regazo. Y de la misma manera, el ser humano fue creado para estar con Dios. Allí es donde tenemos la verdadera paz, la verdadera vida, la verdadera felicidad. Pero a través de ese pecado original, la primera consecuencia es esa: el hombre quedó separado de Dios. Por eso en Romanos 3:23 dice Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están separados de Dios, porque murieron espiritualmente. Es terrible, porque es una vida de miseria, de sufrimiento. El hombre, su naturaleza cambió por esa caída y se convirtió en una naturaleza de pecado. Al ser pecador, el hombre desde ese momento comete pecados. Sin esfuerzo, ¿verdad? Salen solos. Es por esa naturaleza de pecadores. Por supuesto, el pecado nos trae una conciencia de culpa, y esos pecados son como rocas bien pesadas, ¿verdad? Que se van acumulando, como si lleváramos una mochila, y cada vez están llenándose con esas piedras tan grandes que nos oprimen, que ya no podemos ni caminar, ¿verdad? Y no sabemos por qué es. El hombre vive así, separado de Dios, en pecado. Esos pecados además son cadenas, porque el pecado se enseñoreó de las personas separadas de Dios. Hay gente que está atada a pecados inconfesables que les está llevando a la ruina, y lo saben. Son conscientes que están perdiendo su vida a través de ese pecado, que están perdiendo su familia, sus trabajos. Pero es una cadena, no pueden dejar de hacerlo. Y también la tercera consecuencia es que este Satanás, al desobedecer a Dios, al obedecer a Satanás, él empezó a gobernar este mundo. Por eso es el príncipe de este mundo. Y él que vino a hurtar, a matar, a destruir, como el mismo Señor Jesucristo dice en Juan 10:10, él empezó a gobernar al hombre. Por supuesto, las personas separadas de Dios, eso ni se les ocurre, ¿verdad? Que están siendo totalmente guiadas por Satanás. Pero es así, es como un títere. El títere lo gobierna la persona que mueve los hilos, ¿verdad? Pues esos hilos los está viendo este ser espiritual invisible, que es Satanás, adversario de Dios, y él totalmente está moviendo a las personas separadas de él, llevándoles a la destrucción, al desastre, a la maldición, continuamente. Por eso es un estado terrible vivir así. Muchas personas, encima, ahora con el tema del corona, todavía se están agravando las preocupaciones, los temores. Por eso, desgraciadamente, la gente tiene tantos problemas mentales, ¿verdad? Aquí, la verdad, uno sale por la calle y la gente va con temor. No se acercan, ¿verdad? Hay totalmente un temor, un pánico tremendo, ¿verdad? Y la gente se le nota que está frustrada, malhumorada. Explotan por cualquier cosa. Es su estado. Es el estado de frustración, de preocupación. La gente está sufriendo cada vez más. Y conforme muestra la palabra, es la obra de Satanás, el príncipe de este mundo. Pero, ¿cómo podemos nosotros vencer? Satanás, él tiene un poder limitado, pero
es más que nuestro poder humano, ¿verdad? Pero le damos gracias, gracias a Dios, porque Dios, por su gracia, a través de Jesús el Cristo, Él nos da la respuesta, la solución, solo a través de Jesús el Cristo. Nada más el hombre pecar, Dios, por su gracia, en Génesis 3:15, nos dio la salida, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Está hablando de que vendría Jesús el Cristo. Es la promesa que Dios hace a lo largo y a lo ancho de todo el Antiguo Testamento. Dios está continuamente, capítulo tras capítulo, libro tras libro, hablando de aquel que es el sacrificio de sangre, es el sistema de sacrificios. Todos son tipos, símbolos, señales que apuntan a Jesús el Cristo, que iba a venir, porque solo a través de Jesús el Cristo podemos solucionar todos los problemas. En el Nuevo Testamento, Dios siempre cumple su pacto. Y Jesús el Cristo vino, el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Y Él es Jesús. Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Un hombre pecó. Un hombre tenía que pagar. Pero ese hombre que tenía que pagar para poder salvarnos, tenía que ser sin pecado. Y había un problema, que desde Adán y Eva, toda su descendencia, hasta el día de hoy, nacemos en pecado. Por eso Dios, en un plan perfecto, Él mismo, a través de una mujer virgen, se encarnó. Y Él es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Y Él nació sin pecado original. Él vivió su vida en santidad. Él no cometió pecado ni de acción ni de omisión. Él era justo. Y el justo, por amor a nosotros, fue a la cruz por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso Jesús, su nombre, es Salvador. Él vino a salvarnos. Él vino a salvarnos de ese verdadero problema que no se ve con nuestros ojos. Solo en la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra ese verdadero problema, y sobre todo la palabra enfatiza en la solución que Dios da, ese regalo, ese don de Dios, que es Jesús, aquel que vino para salvarnos. Por supuesto, para poder salvarnos, tenía que cumplir una profesión, una obra, ¿verdad? Y eso es Cristo, ungido. Él fue ungido, Él fue lleno del Espíritu Santo para cumplir esa obra, que en realidad son 3 oficios, ¿verdad? Jesús el Cristo, Él como Cristo en la cruz cumplió el oficio del verdadero Rey. Como estábamos bajo el poder de Satanás, Jesús el Cristo como el Rey venció en la cruz a Satanás. Como estábamos en pecado, Jesús el Cristo vino como el verdadero sacerdote y murió derramando su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la palabra. De esa manera, como el verdadero sacerdote perdonó nuestros pecados, nos liberó del pecado, nos sacó de todo desastre, de toda maldición. Y Él, como el verdadero profeta, dijo de parte de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos mostró el camino, que es la verdad. Todos los otros caminos son mentiras, son de hombres. Es el camino que Dios da, el camino que es verdad y que nos da la verdadera vida, porque es el camino que nos hace regresar con Dios. Por eso Jesús en la cruz dio su vida. Y allí dijo en Juan 19:30, consumado es. Y eso es un grito de victoria. Él venció realmente. Por eso al morir, al tercer día, resucitó. Y es la evidencia de que Él en verdad es verdadero Dios, verdadero hombre. Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Es la evidencia. Por eso ciertamente, antes de ascender al cielo, el Señor resucitado nos dio una promesa muy importante. Sus últimas palabras, antes de ascender, es Hechos 1:8. ¿Qué dice allí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Él prometió que no nos iba a dejar solos. Él nos ha dado
el poder del Espíritu Santo cuando creímos en Jesús el Cristo, por gracia de Dios, como nuestro Señor y Salvador. Él vino a nuestras vidas, nos salvó, cambió totalmente nuestra identidad. Somos hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio esa potestad por creer en el nombre de Jesús el Cristo, por recibir en nuestros corazones a Jesús el Cristo. Nos dio ese poder, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso significa que Dios es nuestro Padre y tenemos esa autoridad que Él nos ha dado. Desde ese momento el Espíritu Santo vino a morar a nuestras vidas. Por eso el Señor está hablando a los discípulos. Tenían que estar esperando, orando, para recibir ese poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Porque humanamente no podemos vencer a Satanás, que tiene más poder que nosotros humanamente. Pero Cristo ya ha vencido a Satanás en la cruz. Y Él está con nosotros a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da el poder para vencer la oscuridad, para levantarnos como testigos, para tener victoria en medio de todas las dificultades. Por eso es muy importante, como hijos de Dios que nos ha llamado, que como los discípulos, vemos que ellos tomaban la palabra, escuchaban a Jesús, estaba con ellos, pero primeramente estaban tomando la palabra con su pensamiento. Lo que les gustaba, tal, lo que no me gusta. Pongo la palabra a mi manera, ¿verdad? Pero así no les funcionaba. Ellos pensaban que Jesús era alguien, un Mesías que venía a levantar un reino físico, político, a vencer a los romanos, a hacer una guerra, liberarlos de los romanos. Pero no era así. Él les explicó claramente quién era Él durante 3 años y medio. Pero no fue hasta que Él resucitó y los llamó allí en el monte del Olivar, cuando por fin los discípulos empezaron a editarse, a coordinarse en la palabra. Y tenemos que estar grabados en la palabra de Dios, no a nuestra manera, no funciona, si nosotros alinearnos en la palabra, creer con el pensamiento de Dios. Allí en el monte del Olivar, allí es cuando los discípulos por fin pudieron estar tomando la palabra con el pensamiento de Dios, coordinándose, editándose en la palabra. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que disfrutar? La oración, para poder recibir, para poder experimentar esa plenitud del Espíritu Santo. Si ya estamos totalmente coordinados en la palabra, creyendo la palabra, ya nuestra oración nos va a hacer descubrir cuál es el plan que Dios tiene en cada circunstancia. Dios es soberano, tiene un plan en cada circunstancia. Por eso el orar para encontrar el plan de Dios, eso es planificar, encontrar a través de la oración cuál es el plan que tiene en cada acontecimiento, en cada circunstancia. Y de esa manera, allí en el aposento alto de Marcos, Hechos 1, 13 y 14, estaban los discípulos orando con la palabra, orando para estar experimentando el plan de Dios. Y vino la respuesta, ¿verdad? En Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, recibieron la plenitud del Espíritu Santo, como Dios había prometido en su palabra. En ese momento vinieron las evidencias, y si estamos editados en la palabra, si estamos orando, planificando con la oración, ciertamente van a venir esas evidencias. Vamos a ver las obras del reino de Dios. Y eso es encontrar ese diseño, el diseño que Dios tiene preparado en nuestros campos, es decir, en nuestras familias, en el lugar donde estudio, donde trabajo, con la gente que me relacione. Ahí Dios tiene preparado un diseño para que la gente pueda recibir la salvación. Pero primeramente tengo que estar coordinándome en la palabra, no con mi pensamiento, tomar la palabra con el pensamiento de Dios y creerla, seguirla. Luego orar,
buscando el plan de Dios en cada circunstancia. Y ahí voy a poder recibir esa plenitud del Espíritu Santo. Se levantarán las evidencias, me levantaré como un testigo. Y podré ver cómo Dios tiene todo preparado. Levanta esas obras, ese diseño, para salvar mi familia, para salvar mi trabajo, para salvar el lugar donde estudio. Esa es la obra de Dios. Y es lo que experimentaron los discípulos en Hechos, capítulo 2, del 1 al 47. Por eso, para poder tener victoria, el Señor no nos ha dejado solos. Él prometió darnos el Consolador, el Ayudador, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es muy importante que estemos teniendo esa plenitud del Espíritu Santo. Para ello tenemos que estar conociendo y disfrutando el ¿qué? La oración. La oración es el tiempo más feliz, ¿verdad? La oración no hace falta estar, estos días suena mucho, sin contacto, ¿verdad? ¿Sí? Estamos en una época sin contacto, ya todo con máquinas, sin relacionarse con la gente, pero Dios es vivo, Él está con nosotros todos los días, 24 horas. Él está con nosotros, con su poder, con todo el poder del cielo y de la tierra. Entonces, lo más precioso que tenemos que hacer y que podemos disfrutar es ciertamente el poder orar con nuestro Dios, que está con nosotros. Y ciertamente esa oración, que tiene que ser no algo religioso, no algo por nuestro esfuerzo, sino algo vivo, algo de corazón, con un corazón sincero, algo con gratitud, con alabanza, ¿verdad? Y ciertamente la oración es disfrutar que Dios Trino, que es vivo, está con nosotros. Y el Padre sigue dando la palabra y cumpliéndola, Dios Padre. Dios Hijo sigue levantando esas obras de salvación. Y Dios Espíritu Santo sigue dándonos el poder para ser testigos. Por eso cuando estamos tomando el pacto, no importa el lugar que estemos, cuando estamos orando a nuestro Dios, ciertamente disfrutamos esas bendiciones del trono celestial. Eso es la oración, disfrutar nuestro respaldo, nuestra autoridad. Ahí vamos a gozar como hijos de Dios de ese respaldo del trono celestial. Y Dios envía a los ángeles, como muestra la palabra, ¿verdad? Ciertamente vemos que esos ángeles Dios siempre los envía en momentos importantes, ¿verdad? Cuando Daniel, el remanente Daniel, estaba dentro de la cueva con los leones. Él estaba orando, disfrutando del respaldo del trono celestial, y Dios envió un ángel que cerró totalmente la boca de los leones. Por eso es la oración, disfrutar, y eso lo podemos hacer 24 horas, ¿verdad? Continuamente, a cualquier horario y en cualquier lugar, porque Dios está con nosotros 24 horas todos los días hasta el fin del mundo. Y de esa manera vamos a cambiar totalmente nuestro estado espiritual. Esa oración también es poder estar utilizando esa autoridad que Dios nos ha dado para quebrantar la oscuridad. Cuando oramos en el nombre de Jesús el Cristo, la oscuridad huye. Ciertamente, ese es el poder de la oración. Por eso, en esta batalla espiritual, donde estamos los hijos de Dios cada día involucrados, necesitamos estar experimentando esa oración que disfruta del respaldo del trono celestial, esa oración que utiliza esa autoridad para quebrantar el poder de Satanás. Cuando no tenemos fuerza espiritual, normalmente nos enfadamos con la gente, ¿verdad? Este me ha hecho, el otro tal, y a lo mejor tenemos razón y humanamente, pues sí, lo han hecho mal, pero ese es un nivel muy bajo, ¿verdad? Es el nivel que también tienen los no creyentes, es igual. Nosotros somos hijos de Dios. Si estamos disfrutando de esa plenitud del Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta, como dice en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, potestades, principados. Ciertamente hay que estar orando con esa autoridad en el nombre de Jesús el Cristo, que ha vencido a Satanás, porque este Satanás solo teme una cosa, a Jesús el Cristo, y teme a los hijos, a las hijas de Dios, que tienen seguridad, que creen la palabra, que están permaneciendo en la palabra, que están orando continuamente
con la palabra, para que el reino de Dios se esté estableciendo. Por eso la oración es la manera más feliz, es nuestro respirar espiritual, es el poder que transforma las vidas, las familias, las naciones, toda una época a través de la oración. Es restaurar. Génesis 1:27, Dios nos creó seres espirituales a su imagen y semejanza. Ahora ya, a través de Cristo, tenemos el camino abierto, ¿verdad? Y tenemos que estar cada día disfrutando ese tiempo más feliz, el tiempo de la oración, el tiempo de poner en las manos de Dios todas las cosas que nos afanan, todas las situaciones, poder ver realmente y experimentar esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Por eso dentro de la oración hay veces que tenemos que estar haciendo esa oración especial, una oración especial para descubrir el plan de Dios. En el pasaje de hoy, Hechos 16, de 6 al 10, Pablo y su equipo estaban en su segundo viaje misionero y llegaron a Asia, y por supuesto Pablo, que tenía ese corazón ardiente por el Evangelio, él de verdad era una persona que gozaba de la plenitud del Espíritu Santo, por eso su corazón era predicar que Jesús era el Cristo. Él se iba allí a predicar, ¿verdad? Pero dice algo muy curioso, que el Espíritu se lo impedía. Bueno, si la evangelización es el deseo de Dios, ¿cómo puede ser que Dios se lo impida, verdad? Era un poco raro, ¿no? Pero este Pablo, pues buscaba otro sitio, no se estaba quieto, ¿verdad? Y a veces somos así, ¿verdad? Si una puerta está cerrada, intentamos entrar por otra, y si no por otra, ¿verdad? Pero Dios es soberano. Si está cerrando las puertas, hay que parar, ¿verdad? Y hay que orar, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Es la oración especial. ¿Cuál es el plan que tú tienes? Pablo lo intentó y al final, como el Espíritu lo volvía a impedir, ya por fin, en Troas, allí por fin se paró e hizo lo que tenía que haber hecho desde un principio. Se puso a hacer esa oración especial, de manera concentrada. Y en verdad, los acontecimientos, situaciones que no nos cuadran, que no vemos camino, que no entendemos, ese es el tiempo también para hacer una oración especial. Y allí Pablo, ciertamente orando, él oró hasta el punto que Dios le dio una visión. Vio un varón macedonio que le decía, pasa y ayúdanos. Dios le estaba hablando que tenía que ir por primera vez a Macedonia, que era Europa, para por primera vez predicar el Evangelio de Jesús el Cristo allí. Por eso Pablo tenía sus planes, sus deseos, pensando que lo estaba haciendo para Dios. Pero al cerrarse las puertas, por fin, él decidió pararse y ponerse delante de Dios y allí poder hacer esa oración especial. Y eso es muy importante, que estemos aplicándola a nuestras vidas. Porque tenemos un plan nuestro, con buena intención seguro, pero lo queremos llevar a cabo, ¿verdad? Y a veces se cierran puertas, pero ¿qué hacemos? Pues damos una patada y abrimos la puerta por nuestras fuerzas, ¿verdad? Y queremos continuar y hacerlo de buen corazón, pero a nuestra manera. Pero hay que parar, Dios es soberano, Dios tiene toda la sabiduría y Él tiene un plan en todas las situaciones. Por eso es muy importante que estemos parándonos delante de Él y orando esa oración especial para descubrir ese plan que Dios tiene. Dios tiene un plan absoluto a través de todas las situaciones. Por eso Pablo pudo descubrir ese plan absoluto, pudo seguir esa palabra y ciertamente a través de Pablo en Macedonia Dios levantó una gran obra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén a través de la oración, teniendo ese tiempo más feliz, ese tiempo de cumbre, para poder, a través de la oración, experimentar esa plenitud del Espíritu Santo, y especialmente cuando hay una situación que no entendemos, una puerta que se cierra, un acontecimiento que no comprendemos, que podamos orar una oración especial para descubrir ese plan que Dios tiene a través de esa circunstancia.
Vemos que la Biblia nos muestra muchos hijos de Dios que experimentaron esas oraciones especiales. Por ejemplo, Abraham, cuando por fin se alineó a la palabra de Dios, creyó la palabra, porque Dios le había dicho que saliera de Ur de los Caldeos, de su casa, de su parentela, pero él lo hizo a medias. Se llevó a su sobrino Lot porque todavía tenía incredulidad. Pero no funcionaba bien y al final él pudo tomar esa decisión, totalmente creer la palabra, y le dijo a Lot que se tenían que separar. Eso fue en Génesis 13. Allí Dios le confirmó el pacto. ¿Y él qué hizo? Un altar. ¿Qué es eso? Hizo una oración especial, porque era un tiempo especial, ¿verdad? Un nuevo comienzo para él. Y nosotros tenemos que estar, como Abraham, alineándonos, creyendo la palabra de Dios y en medio de todas las situaciones, no estar preocupados por esos nuevos caminos que Dios nos abre, sino hacer ese altar, esa oración especial a Dios para poder descubrir ese plan absoluto que Él tiene. También vemos la vida de José. Él, desde niño, tuvo graves problemas. Su madre Raquel murió. Él tenía apenas 3 años, ¿verdad? Es muy importante para un bebito, un niño. En ese tiempo su madre es muy importante. Y él quedó huérfano de madre. Luego tenía 10 hermanastros que le tenían envidia, pero su padre, Jacob, le dio la herencia más importante que tiene que dar un padre. ¿Cuál es? El Evangelio. Le traspasó el pacto de Jesús el Cristo. Por eso, a través de esas dificultades, esas situaciones que Dios permite en su soberanía para bendecirnos, él fue ese momento, Jacob, que sólo se podía aferrar al pacto de Jesús el Cristo. Esos tiempos de dificultad que estamos experimentando, ustedes que son hijos de Dios, que son obreros tan importantes, no sean engañados. Dios los permite para bendecirlos, porque les está llevando a ese punto para, como José, puedan descubrir solo Jesús el Cristo. Es el único que nos puede dar la respuesta. Y en Él tenemos que disfrutar y experimentar que es suficiente para nosotros, estar completos en Él, no ir buscando en otros lados. Dios nos da toda la respuesta a través de Jesús el Cristo. Por eso es muy importante, como José, aunque era un niño, él se aferró fuertemente y de esa manera pudo superar todas las injusticias, todos los desprecios, que lo normal es que hubieran hecho que él estuviera lleno de heridas, ¿verdad? Pero él no. Él, a través de tomar el pacto de Jesús el Cristo y orar, esa oración especial, él pudo tener victoria, pudo incluso orar hasta el punto de tener esos sueños que Dios le dio, donde le mostró que lo iba a levantar para cumplir la evangelización mundial. Por eso ciertamente él descubrió, a través de la oración especial, el plan absoluto de Dios para su vida, que por supuesto, como vemos a través de la palabra, Dios cumplió, lo levantó como un gobernador a través del cual Dios cumplió las misiones, pudo predicar a todo el mundo que Jesús es el Cristo. Por eso es muy importante esa oración especial. Moisés, nada más salir de Egipto a través del sacrificio de sangre, a través de pintar esa sangre en los dinteles y en los postes de las puertas, que es un tipo de Jesús el Cristo que murió en la cruz y derramó su sangre, eso significa poner la fe en Jesús el Cristo. A través de eso fueron liberados. Solo a través de Jesús el Cristo podemos ser liberados de Satanás, del pecado, de la muerte. Es lo que está hablando ahí. Fueron liberados totalmente, pero no terminaron los problemas y como hijos de Dios no han terminado los problemas. La Biblia no dice eso. Van a haber problemas y siempre habrán situaciones difíciles, pero si tenemos la plenitud del Espíritu Santo lo podremos ver con otros ojos. Para los hijos de Dios que estamos alineados al deseo de Dios, que es la evangelización mundial,
estando orando continuamente para no ser engañados, vamos a ver cómo esos problemas no son problemas, son respuestas que Dios tiene para nosotros. No son crisis, son oportunidades que Dios nos da para bendecirnos. Por eso en Romanos 8:28 Pablo está diciendo que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Por supuesto, en ese momento que viene esa circunstancia, nos podemos mover, ¿verdad? Puede pasar, claro que sí. Pero en ese momento hay que tomar el pacto eterno. ¿Cuál es? Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas. Y empezar a hacer esa oración especial. Esa oración especial. Y ciertamente, al salir de Egipto, se encontraron con un gran problema. Faraón empezó a perseguirlos con los carros. Un gran ejército de carros detrás de ellos. Y delante de ellos, un obstáculo humanamente imposible de superar, el Mar Rojo. En ese momento, Moisés, que estaba aferrado al pacto eterno, que era una persona de oración, él no fue movido. Él tomó el pacto y oró. Hizo esa oración especial. Ciertamente Dios le dio la respuesta. Esa noche Dios envió vientos que abrieron un camino a través del Mar Rojo en seco, ¿verdad? Un camino de tierra. Y fueron cruzaron por allí tranquilamente, y cuando iban los perseguidores, iban en medio del mar, ahí Dios totalmente cerró ese Mar Rojo, y esa que parecía un problema fue la respuesta para derrotar a sus enemigos. Fue la respuesta para que el pueblo de Dios tuviera fe, porque estaban en incredulidad. A través de eso, a través de esa evidencia, pudieron restaurar su fe en el pacto de Jesús el Cristo. Por eso, ciertamente, a través de la oración especial, podemos ver cómo el Señor nos muestra su plan, ese plan absoluto. Y en este día, por gracia de Dios, como cada viernes, tenemos el culto de oración. Un tiempo donde también vamos a poder estar haciendo la oración especial juntos, de manera práctica, para de esa manera poder estar orando y experimentar esa plenitud del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener victoria, ¿verdad? Hay que tener victoria con el poder del Espíritu Santo, primeramente a nuestro yo, que está ahí, también a este mundo y a Satanás. Por eso hace falta esa plenitud para ser testigos, para estar proclamando el Evangelio en cada lugar que Dios nos ha puesto. Por eso, en este día, vamos a orar juntos con la oración que disfruta de las 7 bendiciones. Y esta oración se va a quedar aquí colgada, y es muy bueno que en su tiempo de oración, porque a veces no sabemos muy bien cómo orar, y es muy bueno orar con la palabra. Y hoy vamos a orar con esas 7 bendiciones representativas que tenemos a través de la obra perfecta de Jesús el Cristo. Por eso me gustaría que en este tiempo puedan estar repitiendo esta oración juntamente conmigo. Gracias, Padre, por poder aferrarme al pacto de Jesús el Cristo. Gracias por orar delante de ti. Creo que Jesús es el Cristo. Es solucionador de todos los problemas. Padre, lléname con tu Espíritu Santo para levantarme como tu testigo. Creo que Jesús el Cristo es el verdadero profeta que ha abierto el camino para que me encuentre contigo. Creo que Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote que me ha liberado del pecado, de los desastres, de la maldición. Creo que Jesús el Cristo, como verdadero Rey, ha cambiado mi destino eterno. Me ha sacado de la esclavitud de Satanás.
Te doy gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, creo que el Espíritu Santo mora en mí. Creo que el Espíritu Santo me guía de manera precisa. Creo que el Espíritu Santo obra cuando oro en el nombre de Jesús el Cristo. Creo que he recibido la autoridad de atar las fuerzas de la oscuridad. Padre, gracias por darme la victoria en la batalla espiritual contra las fuerzas de la oscuridad, a través del poderoso nombre de Jesús el Cristo. Que toda fuerza de Satanás que está trayendo incredulidad a mi vida sea quebrantada en el nombre de Jesús el Cristo. Creo que se me ha concedido la bendición de recibir la ayuda de los ángeles. Padre, gracias por los ángeles que llevan mis oraciones a tu trono. Creo que donde esté, en medio de una crisis o en medio de gran debilidad, tú envías los ángeles para guardarme y protegerme. Tú envías tus ejércitos celestiales. Creo que se me ha concedido la ciudadanía celestial mientras viva en esta tierra. Cristo reina sobre todas las cosas de mi vida y Él se responsabiliza totalmente de mí. Padre, permite que tu voluntad sea cumplida a través de todo lo que me sucede. Permíteme entrar a través de esas dificultades en las grandes respuestas que tú tienes preparadas. Creo que he recibido las respuestas de la evangelización mundial. Padre, que pueda testificar en cada lugar que esté que Jesús es el Cristo. Creo que mi vida y mi descendencia va a predicar este precioso evangelio hasta lo último de la tierra. Creo que vamos a cumplir la evangelización mundial. Te doy gracias y oro en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Podemos encontrarnos en medio de dificultades y pruebas, pero ciertamente Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Por eso, cuando estemos enfrente de esas situaciones, tenemos que recordar que por gracia de Dios somos hijos de Dios. Y Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice en su palabra, en Nahum, capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confían. También dice la preciosa palabra del Señor en el Salmo 55, 16 al 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. David dice que tarde de mañana a mediodía oraba con fe, sabiendo que Jesús el Cristo tiene la victoria. Y ciertamente él proclamó, y Jehová me salvará. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, todas, les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Por eso si se encuentra en medio de dificultades, de pruebas, gloria a Dios. Ese es el principio de la respuesta. Para no ser engañados, que estemos tomando el pacto eterno, Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas, y estemos haciendo esa oración especial. Por eso le invito en este tiempo, en este momento, que pueda repetir esta oración. Padre, gracias, porque creo que tu gracia me sostiene. Gracias, porque tú me proteges en medio de esta prueba. Padre, gracias, porque sé, como dices en tu palabra, que tú tienes el mejor plan para mi vida. Padre, quita en este momento todo engaño de Satanás, que viene con incredulidad, que viene con desánimo a mi vida, en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, que pueda ver cómo esta prueba es en verdad la mejor oportunidad para que tu nombre sea proclamado a través de mí. Levanta grandes obras. Gracias, porque vas a abrir el camino para la victoria. Que me pueda aferrar al pacto eterno de Jesús el Cristo, que solucionó todos los problemas. Padre, levántame como tu testigo. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y podemos encontrarnos en un tiempo de enfermedad. Hay enfermedades que Dios permite por su gracia con un propósito. Dice la palabra en Salmo 103, 3 y 4. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jesús el Cristo es el verdadero sanador espiritualmente, también de nuestros pensamientos, de las heridas de nuestro corazón, de nuestra mente y también físicamente. Por eso en Jeremías 17, 14 dice: Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En Isaías 53, versículo 5, el profeta está diciendo: y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús el Cristo, por su gracia, allí en la cruz, Él cargó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso, ese tiempo de enfermedad es una oportunidad, es el mejor tiempo para por fin aferrarnos solo al pacto de Jesús el Cristo. Es el mejor tiempo para experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Por eso le invito que pueda estar repitiendo esta oración. Padre, gracias, porque Jesús el Cristo es mi verdadero sanador. Que toda obra de la oscuridad que está obrando a través de esta enfermedad sea quebrantada en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, en este momento sana toda enfermedad en mi cuerpo. Dame la fortaleza. Sana toda herida de mi corazón. Sana toda enfermedad en mi mente, en mi espíritu, en el nombre de Jesús el Cristo. Que esta enfermedad sea el mejor tiempo para mirarte solo a ti, para cerrarme solo al pacto eterno de Jesús el Cristo. Que pueda disfrutar 24 horas, Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, dame la verdadera sanidad para levantarme como un testigo.
y poder de esa manera salvar mi familia, salvar a muchas personas cercanas a mí que están sufriendo. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y podemos experimentar conflictos, problemas. Ciertamente hay problemas, ¿verdad? Y no es fácil enfrentarnos con esos problemas o conflictos con otras personas, incluso dentro de las familias. Pero Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Por eso es el mejor tiempo para aferrarnos al pacto y poder experimentar esa oración que disfruta del trono celestial, esa oración que levanta las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, esa oración que levanta la luz del Evangelio que alcanza hasta las 237 naciones. Dice en Proverbios 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Que estemos creyendo la palabra de Dios, que estemos siguiendo la palabra de Dios. Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invoquemos el nombre de Jesús el Cristo, que ya tiene la victoria en medio de ese problema, de ese conflicto. Él nos librará. Tenemos que dejar que Él vaya delante de nosotros. Tenemos que utilizar esa autoridad que Él nos ha dado, que es la oración. Dice Romanos 8, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben por qué nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios? ¿Por qué? Porque Dios, que tiene todo el poder, es todopoderoso, nos ha tomado de su mano. Y aunque quisiéramos salir, ya no podemos, no nos deja, le pertenecemos. Él nos sostiene por su gracia. Es todo gracia de Dios a través de Jesús el Cristo. Por eso que confiemos en Él, que creamos en Él, que estemos orando en el conflicto, en el problema, con gratitud. Porque eso es la mejor respuesta. Eso va a ser para bendición para nuestras vidas. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si se encuentra en medio de problemas, conflictos, le invito a que en este tiempo repita esta oración. Vamos a orar juntos al Señor. Padre, gracias porque Jesús el Cristo siempre está conmigo y me guía. En este momento quebranta todo el poder de Satanás, que pueda dejar todo temor, toda angustia, toda inseguridad, toda incredulidad delante de ti. Dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, como dices en tu palabra, que pueda ver, que pueda creer que este problema en verdad es una gran respuesta para proclamar tu evangelio. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Padre, que bendigas poderosamente cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan. Bendice las familias que representamos. Te pedimos también, Señor, que estés bendiciendo cada uno de los países hispanos. Quebranta toda obra de la oscuridad. Que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Padre, levanta en este tiempo a tu iglesia en todo el mundo, que juntos, en unidad, disfrutando esa plenitud del Espíritu Santo, seamos utilizados para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén.
Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan disfrutar la oración, ese tiempo más feliz, esa oración con Dios que está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa oración especial para entender cuál es el plan que Dios tiene en cada situación. Que puedan compartir la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos ese tiempo tan importante para glorificar a Dios a través de la proclamación de su palabra. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.